Para mí es un privilegio estar en este lugar. Privilegio poder hablar de la palabra del Señor, del maravilloso mensaje del Señor, que es este Señor que nos ha hecho tan bien en nuestras vidas, que nos hace diariamente tan bien. Podemos hablar con experiencia propia. Fíjense que en el mensaje hoy día es que le puse como título ir. Ir, claro, uno puede decir ¿para dónde? Pero hay otras partes donde uno puede ir a visitar familia, puede ir a pasear, puede ir a distintos lados. Pero creo que hay algo muy importante para nosotros como cristianos y para los nuevos, que yo pensaba cómo este mensaje poderlo también llevar para ellos. Pero ellos ya están conociendo de este Señor maravilloso. Y bueno, en algunos minutos vamos a hablar de lo que significa y lo que el Señor quiere para este día en su palabra. Fíjense que antes de entrar al mensaje quiero comentar algo un poco. Para los que no me conocen, me llamo David Fuentes. Estoy casado con Ruby, que está ahí. Sí, ella sí. Estamos felizmente casados, gracias al Señor. Sí. El Señor ha sido muy bueno. Somos padres de dos hijas grandes ya. Y somos abuelos también. Abuelos de dos niños. Y todo esto lo hace el Señor. Y saben que con Ruby somos del sur. Originalmente nosotros somos de Lota, la zona minera de Lota. Y ahí, porque tiene que ver un poco, quiero hacer referencia, tiene que ver un poco con esto que vamos a hablar. Y resulta que nosotros con Ruby desde niños hemos estado metidos en la iglesia, desde niños. Ahora, muchas veces con muchas actividades, tal vez no con tanta relación con el Señor directamente, pero sí con muchas actividades, haciendo muchas cosas. Y en esto, especialmente con iglesias del orden pentecostal, que aquí hay muchos que también tienen un origen pentecostal. Y ahí, en ese sentido, íbamos a todas y hacíamos de todo desde niños. Entonces ya no había inconveniente, porque ahí hacíamos de todo. Y ahí veíamos cómo el Señor, siendo nosotros niños, cómo el Señor actuaba, cómo el Señor hacía cosas, ¿ya? Y eran tiempos entonces, porque vamos a hablar un poco de entregar el mensaje del Señor, ¿ya? A eso se refiere hoy día. Y fíjense que se le puede llamar también cómo predicar la palabra de Dios, ¿ya? Y eso vamos a referirnos. Pero quiero comentar, antes de entrar, algo. Fíjense que en el ámbito pentecostal, la iglesia pentecostal, ustedes saben que siempre donde están, andan predicando en la calle. Andan en grupo, en diferentes lugares. Y sean en la ciudad o sea en el campo. En todos los lugares usted lo va a ver. Especialmente nosotros vivimos en Curauma, y al lado de Placilla, y armaron una iglesia grande, muy bonita. Y ellos todos los domingos salen a predicar en grupo y entregan el mensaje. Y quiero comentar una anécdota para poder dar inicio. Porque también a nosotros nos pasó en una ocasión, fuimos a visitar una iglesia chiquitita en un campo donde hay casa, donde hay cerco, donde hay pasto, no hay locales comerciales, no hay nada, en el campo, y las calles eran de tierra. Era un día sábado, me acuerdo, y en ese... Cuando nosotros fuimos, incluso andamos con instrumentos. Yo tocaba acordeón, la música de guitarra, y hacíamos de todo. Tipo circo chamorro, así. Y resulta que lo que voy a comentar, y por eso lo hablo con experiencia. En una ocasión escucho a un pastor en una prédica en donde llevó a su grupo al campo a predicar. En una esquina, esa curva donde camino de tierra, ¿qué es lo que había? Había una casa, había un caballo afuera y no había nada. Y le tocó de predicar a un hermano, lo mandaron a predicar y él parte a predicar. Y parte entregando el mensaje del Señor. Y en algún minuto le dice: a ti te hablo, caballo. Imagínense la situación. A ti te hablo, caballo, el Señor te ama. El
Señor te invita que vengas a mí. Y problema que tengas, yo lo voy a solucionar. Claro, eso dice una locura. Pero no es locura, ¿sabe por qué? Porque nosotros también en muchas ocasiones nos llevaron a predicar y no había nada, no se estaba predicando a nadie. Pero resulta que dentro de la casa había un caballero que le decían el caballo. Es verdad, le decían el caballo. Y él escuchó cuando el predicador le dijo: aquí te hablo, caballo. Bueno, el hecho que este caballero salió, antes de que terminara la predicación, salió, escuchó todo el tema. Bueno, con el tiempo el pastor dijo que esta persona se había convertido al evangelio. Y hoy día sigue al mismo Cristo Jesús que nosotros. Entonces, eso nos indica que la semilla hay que entregarla, hay que tirarla, ¿no? Donde sea. Y hoy día caballo sigue a Jesús. Entonces, si Él lo hace, cualquiera puede ser. De hecho, nosotros estamos aquí por gracia y misericordia del Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno. Fíjese que ya entrando un poco en el tema, hay una canción que le gusta mucho a Ruby, una canción y que tiene que ver con los tiempos, además, lo que nos tocó hoy día. ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Porque fue desde la fundación del mundo, nosotros hoy día teníamos que estar acá. Fue creado, así fuimos creados. No es casualidad que nosotros estemos aquí. No es casualidad. Dios lo permitió. Fíjese que hay una canción de Marcela Gándara, dice: un largo viaje, dice. Es maravillosa, dice: ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque no lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender. Mire, escuche esto, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, y en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré, y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió, fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora estamos nosotros, porque hasta esta hora el Señor nos permitió estar. Entonces, partiendo con eso, entonces recordemos y comencemos con el mensaje y de sus mandatos del Señor. Y la verdad es que vamos a ir directamente a lo que es la Gran Comisión. La Gran Comisión. Este mensaje, sin duda, que se lo estoy entregando para usted, pero también es un mensaje que habla para mi vida. Y hace tiempo que el Señor, cuando Waldo me pidió si podía predicar, le dije: gloria a Dios. Y empecé a pedirle palabra al Señor para poder entregar, y habían varias. Pero esto creo que tiene mucho sentido en este tiempo. Y es lo que está ocurriendo, es lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, en este mundo globalizado. Es tan necesario hablar de Cristo, es tan necesario. Y pensaba cómo hacerle entender un poco a los nuevos, porque la palabra de Dios va a ser mandato, es mandato para nosotros. Pero también el versículo de ellos que tuvieron ahí, decir que no se puede dejar de hablar, de oír lo que hemos visto y oído. O sea, también estábamos ayudando. Entonces, vamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vamos a hablar un poco, y vista la hora también, vamos a tratar de avanzar en lo que es la palabra de Dios. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra se la habló Jesús a sus discípulos. Esto fue, si vemos un poco más atrás, vemos cuando Jesús resucita.
después de la muerte resucita, ¿cierto?, al tercer día, y se hace presente a las mujeres que fueron al sepulcro, ¿cierto?, y les dice que les vaya a avisar a sus discípulos, a sus hermanos, que vaya a avisar que había resucitado, y luego después le avisa a las mujeres y le dice que se encuentren, que es necesario que sus discípulos, sus apóstoles vayan a Galilea. Y ahí, anterior a esto, para poder entender por qué dijo esta palabra, hay un versículo, el versículo 18, donde hace referencia de que dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esta palabra es tan importante y es tan necesaria que pudiera ocurrir para que después venga lo siguiente, porque está a punto de irse al cielo. Ya había hecho toda la tarea que tenía que hacer. Y aquí nos encontramos entonces cuando, después que hace esa declaración, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que he mandado, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, la palabra de Dios en sí, la palabra de Dios tiene que ver con ir, pero ir a ser discípulos, ir y entregar el mensaje del Señor. Y esto es lo que vamos a hablar un poco. Ir significa, en el fondo, ir es un mandamiento. En el Nuevo Testamento, si nosotros nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento no son tantos los mandamientos que hay. Si recordamos, por ejemplo, es que uno de ellos es que amarás al Señor con todo el corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza, con todo el entendimiento, primero. Segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y tercero, podríamos decir, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, es un mandato. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? ¿A qué nos manda el Señor? Nos manda a movilizarnos. Y especialmente nos manda a salir de nuestro espacio de comodidad. Espacio de comodidad. Salir de nuestro espacio de seguridad. Fíjense que el humano rápidamente se acostumbra a ciertos espacios, a ciertos lugares. A veces dice: ya, aquí me quedo y no me muevo más. Y no me muevo más y con esto me basta y aquí voy a estar bien. Pero el Señor nos invita a salir, de un estado a otro. Yo recuerdo personalmente que, y se lo he comentado más de una vez, en una vigilia hace muchos años atrás, el Señor me daba a entender, el Espíritu Santo me daba a entender que yo debía saltar de mi comodidad, porque yo podía pasarme mucho tiempo, como me pasé mucho tiempo en una comodidad, estar así, asistía y era parte de las actividades de la iglesia y estaba en todas. Pero había otra parte que el Señor quería hacer de mi vida, quería entregar más. El Señor quería demostrarme más, el Señor quería bendecirme más. Y en esa ocasión tomé la decisión, dije: voy a saltar, porque eso invitaba, hace muchos años atrás, invitaba a saltar en una primera vigilia. Y yo lo hice, y dije: no, yo no quiero seguir, pasarme los días que me quedan en mi comodidad, voy a saltar. Y lo tengo grabado en mi Biblia, lo tengo anotado ahí. Y efectivamente ha sido así, el Señor ha sido muy bueno, porque el Señor no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Nosotros ponemos los límites, porque el Señor no tiene problemas con ninguna situación que nosotros podamos tener. ¿Alguien tiene problema económico? Acérquese al Señor. ¿Está enfermo? Acérquese al Señor. ¿Tiene problemas de depresión? Acérquese al Señor. Como lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos experimentado las gracias del Señor, hemos experimentado. Por eso el Señor nos invita, como mandamiento, nos invita a ponernos en acción. Y sabe, además nos invita a estar permanentemente informando lo que está pasando, sabiendo los tiempos, conociendo los tiempos, para no perdernos, para no en algún minuto decir: por ignorancia no hemos desconocido la palabra del Señor. También nos invita a ser discípulos a todas las naciones. Bueno, pero para ser
para ser discípulos a otros, nosotros primero debemos ser discípulos. ¿Y qué significa ser discípulo en el fondo? Porque ¿cómo voy a enseñar yo algo que yo no he experimentado, que yo no soy? O sea, nosotros necesitamos ser discípulos del Señor para poder también llevar el mensaje, a poder crear y hacer que otros sean discípulos. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? ¿Quiénes son? Son personas humildes como todos nosotros, sin grandes pretensiones más que amar al Señor. Amamos al Señor, amamos al prójimo, y luego de eso estamos en condiciones de entregar lo que el Señor ha hecho por nosotros y empezar a crear otros discípulos. ¿Para qué? Para que obedezcan la palabra del Señor. Y ahí se cierra lo básico, que es ser discípulo. Entonces, para poder cumplir la tarea, tenemos que volver y decir sí. Para poder hacer discípulos, para poder hacer nuevos seguidores de Cristo, nosotros debemos ser seguidores primero. Y tenemos que tener clara esa situación. Bueno, después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tarea que tenían los discípulos en ese momento era llevar a los nuevos, llevarlos al bautismo, ¿cierto? A ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasó hoy día, lo que pasó el día domingo pasado, en el paseo que tuvimos, fue maravilloso. Ahí voluntariamente fueron hermanos, fue Jaime, fue Claudia, ¿cierto? Fueron a las aguas y ellos hicieron una demostración de fe, una demostración a todos nosotros de que habían aceptado al Señor. Luego de eso va a venir, ¿cierto?, el caminar con Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, y va a empezar diariamente a caminar. Y su vida va a cambiar, su vida ya no es la misma. Cuando nosotros aceptamos al Señor, a veces cuesta entender esto, pero cuando nosotros aceptamos al Señor, ya nuestra vida que iba para allá, empieza a caminar para el otro lado. Y no es que para allá, no, para el otro lado. Y ya nuestra vida no tiene sentido sin la comunicación diaria con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es real, y nos va avisando, y nos va llevando al Padre. Toda persona que acepta a Cristo como su Salvador, su Señor y Salvador, cumplirá con esta regla. Y luego será lleno del Espíritu Santo, lo que yo decía. Y continuará luego creciendo espiritualmente y buscará las instancias de servir a otros. Porque ya no va a bastar, que va a estar satisfecho. El discípulo no se queda tranquilo. O sea, yo soy bendecido por el Señor y me quedo ahí. No, naturalmente van a ser de empezar a preocuparse de otra persona. Y va a estar mirando a otras personas, va a estar mirando cómo puede ayudar, cómo puede entregar este mensaje que es tan maravilloso, dice. Luego dice, enseñándole que guarden todas estas cosas. Esto estoy resumiendo lo que dice Mateo 28. Y dice, todo lo que... Y bueno, si uno se pregunta, ¿qué le vamos a enseñar? Que guarde todas estas cosas. Bueno, todo lo que el Señor ha hecho en la tierra, ha hecho con nosotros. Nosotros lo ponemos por fe. Fíjese que en este tiempo, en todo este tiempo que hemos llevado con Ruby, primero era cuando nos conocíamos en la iglesia de Morolos, de niños nos conocíamos, y hemos visto cuánto el Señor ha hecho, tantas maravillas que ha hecho. Sanidad, restauración, gente que se sentía enferma, gente que tenía problemas, restaurada por el Señor. Con nosotros también lo ha hecho. Yo no tengo duda, cada día el Señor trabaja. Veo cómo nuestra iglesia, que es realmente maravilloso estar en esta iglesia. Hemos estado en varias y ha sido bueno. Pero acá hay una familia, nos queremos mucho, yo veo, nos queremos mucho, nos cuidamos mucho. Cuando alguien está enfermo empezamos a orar, cuando alguien está con algún problema tratamos de buscar cómo ayudar. Y eso es maravilloso, lo que el Señor está haciendo acá es realmente maravilloso. Todas las instancias están trabajando, y esto no es natural. Y sabe que no es natural porque
en el hombre, en la mujer, naturalmente no está a hacer el bien. No está a hacer el bien. Si no está el Espíritu Santo en nuestra vida, no hacemos el bien. Y aún así, somos pecadores, pero tenemos la opción de arrepentirnos y volver a Cristo. O sea, es realmente maravilloso. No podemos entonces dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y esta tarea no la podemos obviar, porque es un mandamiento. Y vamos a ver por qué. Dice luego, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando uno lee esta parte del versículo, es tan maravilloso, es tan bueno, porque ¿sabe qué tranquilidad saber que el dueño del fondo no somos nosotros, sino que es Él, quien nos manda es Él, y vamos con su apoyo, vamos con su poder. O sea, ¿qué temor podemos tener? ¿Que nos rechacen? Bueno, si a Jesús lo rechazaron tantas veces. O sea, realmente no hay duda. Fíjese que esta palabra que se la dio a sus discípulos, Jesús prometió a sus discípulos que estaría con ellos, ¿cierto?, hasta el fin del mundo. Esto también es para nosotros. También yo la tomé, yo la tomo, la hago parte mía, y no hay temor en mí. No hay temor, porque todo lo que pueda pasarme está en la voluntad del Señor. Y aún así, si el Señor permite que yo tenga una enfermedad, momentos difíciles como hemos tenido, bueno, nosotros dijimos y aceptamos al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y a Él le vamos a creer, le vamos a seguir creyendo en lo que Él prometió. Y fíjese que es un privilegio trabajar para Dios. Su presencia significa protección. Cuando nosotros estamos trabajando, no estamos nunca fuera de la vista del Señor. Él siempre nos está mirando. Cuando nosotros trabajamos, también recibimos poder. ¿Para qué? Para poder ir y cumplir su palabra. Su presencia también significa paz. O sea, nos recuerda que la iglesia pertenece a Él. Y para nosotros eso es tremendo. Cuando yo entrego el mensaje, uno a uno, o en grupo, o como sea, en el fondo lo que pasa es que nosotros definitivamente sabemos que la obra es del Señor. Y nosotros solamente somos siervos de su palabra. También podemos agregar, y aquí podemos agregar muchas otras cosas más de por qué. Fíjense que también uno de los versículos que me gusta mucho es Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, hermanas, quería entender este mensaje, que muchas veces cuesta, pero entenderlo y hacerlo propio tiene un sentido tan maravilloso. O sea, nosotros nos empezamos a preocupar en buscar al Señor, a buscar el rostro del Señor, a buscar su presencia, a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, estar en los medios de gracia. Sin duda que el Señor se preocupa del resto. Se preocupa del resto. Tiempo atrás yo les comentaba que estaba postulando un trabajo en el hospital naval, y la verdad que yo lo veía imposible, bien difícil porque ya no tengo la edad, ya soy grandecito, y la verdad que no era fácil entrar. Yo había estado 20 años trabajando afuera como independiente, pero sí quería estar en un trabajo más tranquilo. Y era preocupación porque decía, claro, a los 60 años no es fácil que alguien, o puntando ya a los 60, no es fácil que alguien te dé la oportunidad. Pero si en el Señor está, no hay inconveniente, el Señor lo va a hacer, porque nace de Él, porque en su corazón está lo mejor para nosotros. El Señor nos dijo que efectivamente iba a ser así. Y fíjese que después que se dio, ya llevo más de un año, como el tiempo pasa, llevo más de un año trabajando, y yo veía
cómo el resto de personas al lado mientras yo trabajaba de mí. Y yo veía cómo estaban trabajando, para cómo hacer el contrato, dónde voy a trabajar. Y yo decía, gracias nomás, Señor, si no fue necesario que yo hablara. No fue necesario, fue lo justo necesario. Me acuerdo que un día voy a dejar, me llamaron, me dijeron traigan sus antecedentes, los traigo, día jueves. Le digo a la Luis, voy a ir a dejar los antecedentes. No fui con telo, que ahora no se usa mucho una corbata, pero sí fui con chaqueta, bien ordenada. Y resulta que llego allá, entrego a Recursos Humanos, entrego los antecedentes y me dice, ya, espera un poco, y me llevaron a otro sector, a pocas vueltas, hizo un informe que llenar, y me sacaron la foto. Me dijeron, ya, es su tarjeta, ahora vamos a Recursos Humanos, y me fueron a entregar, y ese día fue el primer día de trabajo, y yo iba a entregar los antecedentes. Y fue tan maravilloso además porque llego y sigue un día jueves, y usted sabe que la hermana el día jueves hay empanada. Y hacía muchos años que yo ya estaba en la hermana. Y llego ese día, y después les hago fotos y digo a mi grupo familiar, digo, oye, hoy día ya estoy en el primer día trabajando, y además estoy sentado y me sirvieron empanada, en cazuela. Eso lo hace mi Señor, eso lo hace el Señor, a este Señor que adoramos, a este Señor que le estamos cantando, dice, el Dios que adoramos, ese es nuestro Dios, no es menos que eso, no es menos que eso, es mucho más. O sea, todo lo que pueda un ser humano tener, cualquier cosa que pueda pasar, si lo lleva a los pies del Señor, lo lleva a la cruz, sin duda que va a tener una respuesta. Qué maravillosa palabra, sí. Vamos, seguimos, vamos a ir rapidito porque el tiempo se acorta. ¿Cómo podemos hacerlo en la vida diaria? Bueno, nuestra iglesia también, dentro de su misión y su visión, tiene ciertos parámetros de cómo nosotros hacemos discípulos. Y es lo que hablaba, que decimos, hacemos un curso que se llama curso de ADN, y ahí en el curso de ADN se nos enseña que nosotros podemos predicar a través del evangelismo personal, asistencia a las casas de iglesia que estamos haciendo, ¿cierto? La celebración los días domingos también es una forma de predicar, y eso está bien, considero que está bien y lo estamos haciendo. Pero también cómo lo podemos hacer en la vida diaria, en el diario vivir, porque tal vez los sistemas que habían antiguos de pararse en una calle, gritar, hacer grandes movimientos, tal vez no, hoy día tal vez cuesta más. Pero sin embargo, nosotros en persona uno a uno sí lo podemos hacer. Y ya no tenemos excusa para no entregar la palabra del Señor. Fíjense que si nosotros estamos dispuestos y disponibles, se está usando mucho estos términos, dispuestos y disponibles, pero en realidad es verdad. Porque podemos estar dispuestos, pero no tenemos tiempo. O no nos hacemos el tiempo, porque la palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Va a depender de nuestra mayordomía. El tiempo también es parte de nuestra mayordomía. Bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a entregar el mensaje, que nos presente instancias en las que nosotros no dudemos en el hablar, ¿cierto? Entender que la obra es de Dios y nosotros solamente servidores, eso nos da un descanso tremendo. O sea, la responsabilidad sí, sin duda lo vamos a hacer, pero el Señor actúa. Nosotros debemos tirar la semilla y Dios dará el fruto a su tiempo. Pablo lo tenía muy claro en 1 Corintios, ¿cierto? Cuando 3, 6, 9, cuando hace referencia, dice Pablo, Pablo lo regó, más el crecimiento lo da el Señor. O sea, nosotros nos debemos de callar lo que el Señor ha hecho por nosotros y la otra parte la hace el Señor. Algunas situaciones, ya voy avanzando ahora, algunas situaciones que nos interrumpen en llegar la palabra de Dios. Y esto es bien fuerte, lo voy a decir, pero la comodidad. La comodidad, a veces nos sentimos tan cómodos, el Señor nos ha bendecido tanto, nos tiene un hogar, nos tiene de todo, y estamos ahí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué no vamos a hacer problema? Pero aún así debemos hacerlo. Hay otra cosa, en nuestro país aún tenemos libertad.
Ahora sí, a pesar que muchas veces vemos que esto con el tiempo puede cambiar, aún hay libertad de hablar de Cristo. Y no los cuestionen, no los persigan. Escuchaba días atrás en la radio de Armonía la cantidad de personas, 365 millones de personas, algo así, en el mundo están siendo perseguidas. En los países perseguidas por aceptar a Cristo. Y nosotros tenemos la libertad absoluta. Lo que está ocurriendo ahora últimamente, hace, no sé, un mes y tanto atrás, poco antes salió una noticia de Irán. En Irán los musulmanes están preocupados porque hay un crecimiento explosivo de personas que han aceptado al Señor. Y fíjense que, ¿por qué han aceptado al Señor? Porque han descubierto que el Señor trae paz, que el Señor trae tranquilidad a sus corazones, que el Señor trae libertad a sus vidas. Lo que más aspiran es a Él. Y nosotros lo tenemos gratis, lo tenemos libre, lo tenemos sin ningún inconveniente. Entonces, es importante que no nos callemos de la palabra de Dios, que no nos adormezcamos. A veces pareciera que nos hemos inyectado y como que, sí, no importa, sí, otro que lo haga otro. No, nosotros también tenemos que estar involucrados en eso. Otra cosa súper importante, dice, no vemos la urgencia de predicar la palabra de Dios. Es una urgencia. Considero y creo que es importante saber lo que está ocurriendo en el mundo mismo y cómo las fechas, los tiempos, el cumplimiento de la palabra de Dios se acercó. Recuerdo cuando era niño, me llevaban a la iglesia, escuchaba estos mensajes y de repente se veían tan lejos y pasaron tantos años. Pero hoy día pareció que como que de repente se acortó. Y las fechas, los tiempos que el Señor dice en su palabra, como que fue muy rápido. Entonces, se hace necesario, no podemos justificarnos de no hablar la palabra de Dios. ¿Qué hablamos del Señor? ¿Qué podemos hablar? Porque a veces decimos, ¿y qué hablo? Lo más básico, que Jesús murió en la cruz por nosotros. Ese gran sacrificio que hizo Jesús, que su Padre, cierto, que Dios lo envió a morir, ¿por quién? Por la humanidad, por el hombre, por la mujer, por nosotros. Y a través de la cruz nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos, de ser perdonados. En el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16, un versículo tan conocido: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso amor! ¡Qué maravilloso amor para experimentarlo, para profundizarlo en nuestro corazón! Porque es real, porque ¿qué necesidad tenía Dios de enviar a su Hijo? Pero sí nos amó. Y ¿sabe qué? Todos nacimos pecadores y todos nacimos con falta y el pecado delante de nosotros. Entonces se hace muy necesario que tengamos un Dios, un Salvador. Y esto es lo que experimentamos todos los días domingos. Y el domingo pasado estábamos en el paseo y lo pasamos tan bien, y también estamos experimentando del amor del Señor, de esta gracia de juntarnos. Y como decía la Chichi, porque podríamos quedarnos tranquilos en nuestros hogares o hacer cualquier otra cosa, pero venimos a perder este tiempo acá porque es realmente maravilloso. Y si usted lo suma, además es conveniente, porque todas nuestras áreas están cubiertas por el Señor, todas nuestras áreas están cuidadas por el Señor. Sin duda tenemos que entregarles a quienes no conocen al Señor el mensaje. Y saben que diariamente es lamentable y a veces suena como manejar un poco la información, pero es real. Diariamente hay una cantidad enorme de personas que fallecen, mueren sin conocer del Señor.
Y aunque han escuchado muy de lejos, porque alguien alguna vez les comentó, pero nunca se les dio la oportunidad de tomar un compromiso con el Señor. Creo que es tiempo de que volvamos a ese compromiso. Volvamos a ir donde estemos, preguntemos. Yo recuerdo que tiempo atrás había una persona que vendía cursos de inglés. Y cursos de inglés no es tan fácil vender. Y él me dijo que yo le pregunté, ¿qué estrategia hacía para poder vender? Y decía que yo donde voy yo, si voy subiendo un ascensor, le pregunto, ¿usted habla inglés? Y le preguntaba, ¿usted habla inglés? No, ¿le interesaría? Y hay, no sé, uno de 10, uno de 20, uno de 100 enganchaba. ¿Por qué no? A lo mejor podríamos decir a cualquiera, ¿usted conoce al Señor? Y nos puede dar un gancho. A lo mejor la mayoría va a decir, no me interesa. Ok, pero ¿qué nos afecta a nosotros? Si el Señor, el que nos manda, es mayor, el dueño del fondo, digo yo, es más grande. ¿Ya? Entonces tal vez va a ser necesario que hablemos del Señor. Entonces hay motivos para hablar, hay motivos, habría mucho más, podríamos mucho más agregar. ¿Por qué hablar del Señor? Y algo importante que se dijo anteriormente acá, contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Si me preguntan a mí, yo tengo muchas cosas que contar. Y después de decirles que por tantos años que estábamos en esto, yo creo que hace 4 años, cuando recién empecé a tener una relación personal con el Señor, sí, 3, 4 años, y ha sido realmente maravilloso. Ha sido realmente maravilloso, ha sido una experiencia que no quiero volver atrás. No quiero volver atrás, soy independiente de lo que ocurra, no. Porque he experimentado la gracia del Señor, he experimentado el poder, he experimentado todo lo que el Señor quiere entregarnos. Y el Señor tiene propósito, tiene motivos, tiene tantas cosas para entregarnos, pero decíamos que a veces nosotros mismos nos limitamos. Y nos limitamos porque nos ponemos cercos, nos ponemos barreras, nos ponemos limitaciones, cuando tenemos un Dios que es mucho más que eso. Nosotros en ocasiones lo hemos marcado al Señor como un cuadrito. Este es mi Señor. No, si el Señor es mucho más grande, que no somos capaces nosotros con nuestra mente finita, con nuestra vista finita, con todas nuestras sensibilidades, no somos capaces de experimentar lo grande que es nuestro Dios. Y en este momento exalto al Señor, exalto a nuestro Dios, porque siempre está con su mano disponible. A veces nos caemos y Él nos extiende su mano. A veces nos cuestionamos porque cometimos algún error y Él dice, arriba, vamos, sigamos caminando, no te detengas. Entonces, claro, es necesario continuar. Y esto se me acaba de pegar. Ya estamos terminando. Cuando fallan algunas cosas hay que andar preparados, porque lo he visto varios aquí. Entonces dije, lo más probable es que pueda fallar. Entonces, el editor impreso Robles. Así que ya estamos terminando, ¿cierto? Decíamos que tenemos algunas cosas que nos interrumpen, ¿cierto? Pero podemos seguir adelante. Motivos siempre van a haber para seguir predicando. Una de las cosas que considero también que es sumamente importante, esto lo dijo Dionisio hace unas 2 o 3 predicaciones atrás. Cuando estamos activos en la obra del Señor, siempre estamos con un ministerio, ¿cierto? Y cada uno sabe su ministerio, está haciendo algo por la obra del Señor. Y a veces podríamos justificarlo y decir, sí, yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo con los hombres y con los hombres me quedo ahí, entonces no es necesario lo otro. No es necesario seguir entregando.
No, es necesario. Porque ¿sabe qué? Esto es mandato universal, general. Es un mandato para todos. Esté o no esté con algún ministerio. Es un mandato, una tarea para todos, generalizado, universal. Así que ahí no nos podemos justificar. Bueno, finalmente, como ya la palabra de Dios está siendo entregada, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir así, vamos a seguir. Yo sé que muchos están entregando y estamos haciendo esfuerzo para entregar el mensaje del Señor e invitar a no parar en eso. Pero también debemos, de lo que no lo estamos haciendo, retomar, volver a esta senda y retomar y empezar a hablar del Señor. Cuando usted habla, también recibe bendición de nuestro Dios. Cuando nosotros entregamos el mensaje, también estamos siendo bendecidos. Y no sigamos con esta pasividad que a veces nos trae un conformismo, ¿cierto? Porque yo no quiero seguir así. Yo personalmente no quiero seguir así, yo creo que usted también. Y efectivamente, cuando me encuentro con mi Señor, yo quiero que el Señor realmente me diga: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo creo que todos queremos ser. Yo creo que todos queremos esto. Queremos en lo poco que hayamos hecho, pero conscientemente sabiendo de que cada día el tiempo es corto. Cada día hay personas que necesitan de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Sin duda, esto va a ser tremendo cuando nos encontremos con nuestro Dios, cuando nos dé la bienvenida y cuando sencillamente estemos juntos alabando y adorando a este Dios maravilloso. El mensaje está entregado y deseando que el Señor nos vuelva a apasionar, a que tengamos en nuestro corazón una pasión por entregar el mensaje del Señor, por no quedarnos callados. Cuando vea a alguna persona que se siente enferma, bueno, ore por ella, oremos por ella, seamos conscientes y que el Señor nos va a apoyar. El mensaje ha sido entregado y los invito a que oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro y todas las cosas que se han hecho. Señor, tu palabra ha sido entregada y permite, Señor, que cabe hondo en nuestro corazón, Señor. Tanto los antiguos como los nuevos. Señor, los nuevos ya tienen, Señor, motivo para, Señor, hablar, Señor, y no dejar de hablar del Evangelio. Señor, este Evangelio maravilloso, te honramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la cruz, Señor, y por el sacrificio que tú diste por nosotros. Permite que cada día podamos ser fieles a ti hasta el último día de nuestra vida y que nos puedas recibir en tus brazos. Todo lo honramos en el nombre de